En la tarde de la radio, estás en Radio Mix Online y nos quedamos con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Pero hoy estamos en un día más que especial, estamos en un día martes, como yo digo, color rosadito, ¿eh? Vamos a estar hablando en el espacio de ADN emocional de los cuerpos enfermos. Sí, así como lo escuchás, los cuerpos enfermos. Cómo sanar a través del perdón. Le vamos a dar la bienvenida al coach Daniel Molina de la tarde de Mix. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola Cari. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Bueno, antes de comenzar quiero leerte esta carta tan especial que fue para una personita que tal vez necesitaba curación y no podía entender cómo podía sanarse, cómo podía sanar ese cuerpo enfermo. Dice así para que todos presten atención. Los cuerpos enfermos son acusadores, se obstruyen el camino de la paz y la confianza. Lo que no sanaste no puede perdonar. La sanación es el camino del perdón. Lo que sientes que el perdón es injusto, conservan las consecuencias de la culpabilidad que no reconocen. Nada de lo que vivís es real y no podrás perdonar lo que ves o crees como real. Cada uno hace lo que hace porque tiene una información para ser lo que son o lo que fueron. Nadie puede ni pudo hacerte nada. A medida que te vayas informando, crearás otro sentimiento que te modificará tus pensamientos, teniendo otra información de percibir. El perdón, la aceptación, te hará dejar de pretender para encontrar el sentido a la unión. El ego cree que está dividido, solo la unión produce el milagro. El perdón no es piedad, de lo contrario, le estarías dando realidad a lo que no es real. Solo el ego percibe de esa manera. No se puede dar bondad por maldad, ya que estarías reconociendo lo que no es real para luego perdonar. Los enfermos siguen siguen siendo acusadores. El que perdona se cura. En la curación radica la prueba del perdón verdadero. Nunca el perdón puede ser real si no brinda curación. Un milagro de curación demuestra que la separación no tiene efecto. Tu curación demuestra que has sanado. El milagro deshace de este modo todo. Y para terminar, el perdón no proviene de la compasión, sino del amor. Esta información te hará entender que el único camino de la unión, que el único camino es la unión, el amor. Lo que vivís no es real. Tus sentimientos fabrican tus pensamientos, construyendo una forma de percibir que no es real. La felicidad es un estado, no se puede modificar. Solo abrí tu corazón y podrás verlo a través de incorporar nueva información. Que estés bien. Fuerte. La verdad que fuerte saber que esta carta fue para una persona que tal vez para muchas que tienen los cuerpos enfermos y que no encuentran, no pueden entender cómo sanarse. Bien. Bueno, la idea cuando escribí la carta era no dirigirla a una en particular, ya que la podíamos aprovechar todos. Entonces la dejé medio abierta como para que se interprete en cada enfermedad o en cada conflicto de cada uno, ¿sí? De ahí viene lo que escribí, pero era dirigido a una persona. Así que bueno, Muchas preguntas, podemos desglosarla si querés, sí. o para que se interprete lo que es el perdón.
O sea, lo que es, ya en varias oportunidades acá vengo diciendo que los ojos del ego no pueden ver, ¿sí? Solo los ojos del alma. Entonces, si no nos unimos, y no vamos a encontrar el perdón y nos resistimos a esa forma del miedo a vivir en el amor, ¿sí? A comprender, a aceptar y dejar de pretender que el otro sea como yo quisiera que sea o que hubiera sido como yo hubiera querido que sea. Eso hace que nos enfermemos. De ahí viene el impacto, el conflicto que el ego fabrica, esa forma de percibir que vivimos en incoherencia y nos enfermamos. El reconocer, ¿no? El que no has perdonado, es una parte de la carta que dice el verdadero perdón es la sanación. Si vos realmente cómo comprobás que perdonaste para determinadas enfermedades, Es el milagro. es Claro. el famoso milagro que se convierte en la sanación. Claro. Sí, porque tu información en tus células se modifica y empieza a transformarse lo que era algo negativo en positivo, ¿no? La enfermedad. El cuerpo está preparado para generar anticuerpos o para mejorar y bueno, el pensamiento que tiene que ver con los proyectos mentales, que a su vez son emocionales, ¿tá? Fabrican esta forma de pensar que percibimos la vida de esta manera, ¿no? Como obstáculos, como problemas, y que hace que vivamos en esta incoherencia y nos enfermemos otra vez. Digo lo mismo. Todo el mundo me pregunta cómo hago para sanar. Entonces, cuando en cada charla que tuvimos acá me decían, bueno, yo reconozco estos pensamientos que tengo para provocar este síntoma, ¿sí? Pues digo que la enfermedad no existe, pero sí es un síntoma de una emoción. Ese síntoma se produce a través de estos pensamientos. Si yo bloqueo estos pensamientos o en vez de bloquear, si no los modifico, cambio mi forma de percibir, me empiezo a mejorar, ¿sí? Pero se quedan ahí y hay un vacío más que sería el perdón también. El perdón es la aceptación, la unión, y en realidad si seguimos indagando no hay nada que perdonar porque todo es perfecto, ¿tá? Es parte de la evolución. Si, como nos manejamos en sincronicidad todo lo que nos sucede, ¿te acuerdas que hablamos siempre de este tema? Tiene que ver que es perfecto, vivimos es la naturaleza, ¿sí? Tanto un accidente en la esquina o alguien que se lastima, se torce el tobillo, decíamos la otra vez, alguien que tiene un problema en la vista, ¿no? Hoy les iba a traer algo, iba a hablar sobre el ojo, había un montón de enfermedades que también me hizo recordar mucho a esto que había escrito, por eso hablamos de esto hoy. Seguro, por algo será, ¿no? Creo que estamos preparando este especial que llamamos del mes de octubre de hablar de una enfermedad que también duele mucho, que es el cáncer de mama, bueno, y diferentes cáncer en el mes de octubre, que es el día de la concientización del cáncer de mama. Pero este camino que vos pones en tu carta de lo que no es real, estamos aclarando que la enfermedad no es real. Eso es lo que vos venís diciendo, Sí, ¿no? la Voy enfermedad aprendiendo. sí, no es real lo que sentimos para provocar este síntoma, ¿sí? Entonces, tanto como el perdón, ahí hay un jueguito de palabras que nosotros decimos, sí, hay que perdonar, pero también habría que entender que tampoco hay que darle, si le damos la realidad al conflicto, vamos a sentir que esto era real y en realidad no es real, es una ilusión del ego. No existe ese conflicto, es perfecto. Por ejemplo, algo traumático, todos los shocks traumáticos que hayamos vivido en la infancia, el resentir y todo esto es una ilusión del ego, es una forma de percibir, de una creencia, de una emoción de pensamiento, un sentimiento que provoca ese pensamiento que a su vez es una forma de proyectar y se hace la forma de percibir. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Se entiende. Y entonces esa forma es la que genera el síntoma. En algún momento de la vida. El tema del cáncer es cualquier disparador
que haga un recuerdo, tanto como transgeneracional o como algo que hayamos vivido en la infancia, es el despertar de este resentir de que provoque el cáncer. En dónde está, tiene una información distinta, ¿sí? Que ya vamos a hablar más adelante. Seguro. Pero acá cuando a veces decimos esas personas que son amorosas, que no tienen conflicto con nadie, aparente, me da la sensación, ¿no? Porque tienen un cuerpo enfermo, porque tienen una enfermedad. Eh, Principalmente también se habla del perdón a uno mismo, ¿tá? Del perdón a no a sentir lo que siento y no poder perdonar. Eso también es un gran sentimiento que provoca esta enfermedad. Entonces, cuando la persona dice, yo perdoné, pero perdoné desde el consciente, no desde el inconsciente. ¿Te acordás? Está el consciente y el inconsciente. Entonces, el inconsciente es el que maneja nuestras vidas, que es el 97% está manejado por inconsciente y 3% de consciente. Entonces, conscientemente tenemos que romper esta frecuencia, que sería esta forma de percibir estas emociones, sentimientos creados por el ego, que son ilusiones de una emoción, de un sentimiento que en nuestra creencia estaría mal y provocamos este resentir, ¿sí? Que nos enferma o nos provoca este síntoma para que lo denominen como enfermedad. Claro, ¿Sí? porque quizás una persona desconforme De la padres, por vida, ejemplo. o bueno, o desconforme de ella misma, cuando vos hablas Sí, de esto de no estar conforme con uno mismo. pero viene igual de los padres, Ah, viene de la niñez, viene de la no aceptación, del no reconocimiento. O sea, cuando yo no me amo, ¿tá? Si no me amo, no me puedo amar a nadie. Entonces, principalmente el trabajo es para adentro, para afuera no existe. No existe el otro, no hay responsabilidad ajena. Hablé siempre que vivimos en una era todavía newtoniana, donde Newton decía que la culpa era de terceros, eran de afuera. Nosotros somos responsables de nuestro propio destino porque estamos proyectando constantemente. Entonces, no hay otro, no existe el otro. El otro está para mostrarnos lo que somos, lo que tenemos que mejorar. Si no estuviera el otro, no sabríamos cómo somos, ¿sí? El otro viene a mostrarnos eso. Cuando estamos en pareja, lo que nos une en realidad es nuestra resonancia, y esa resonancia también es todo lo que nos rodeamos, ¿tá? Si hay una persona que conflictúa en todos lados, el mundo, la naturaleza nos está mostrando en resonancia, por frecuencia, de que estamos siendo agresivos quizás. Entonces nos encontramos con conflictos en todos lados, ¿sí? eso es lo que vos decís en una parte de la carta, nadie pudo ni puede hacerte nada. Nadie pudo ni puede hacerte nada, Ajá. ni daño. ¿Sí? Es una creencia eso. O sea, nosotros apoderamos eso, ¿sí? Y eso hace que nos enferme. Esa es la incoherencia del ego. Ajá. Es decir, que estamos enfermos. Estás enferma. Estoy enferma. Todos tenemos un No cuerpo estás enfermo. No estás enferma. Es una. Acá Delia nos dice, nos hace una pregunta, ¿no? Te hace a vos, perdón, una pregunta que dice, ¿por qué no es real lo que vivimos? Porque es una ilusión del ego. Vos estás formando bajo creencias lo que estás viviendo. Es una experiencia espiritual en un cuerpo que va generando experiencias para poder vivir, para llegar a la unión. Ahora acá es un poco más conflictivo es lo que más se acerca a las religiones, ¿no? Decir que nosotros nos sentimos separados, que la única forma de vivir en paz, ¿no? Es a través de la unión. Y vivir a través de la unión es no podés percibir que el otro puede hacerte daño, ¿sí? Porque es parte tuya. O sea que lo que nos sucede tiene que ver con nosotros mismos también, y es lo que tiene que suceder para mejorar otra información, aunque sea transgeneracional, ¿sí? Algo que haya vivido en mi otra vida, o para el que quiera crearlo, sino en el árbol, en la memoria genética, ¿sí? Bien. A mí me cuesta, ¿no? Porque veo gente que quizás dice, sí, yo ya perdoné, o que se esfuerza por curar, Sí. por curarse y perdona. Pero no perdona realmente, porque como vos decís bien, no llega a la curación, entonces si no llega a la curación es que el perdón no es verdadero. No es verdadero.
Pero ¿cómo se puede trabajar? Porque vos decís sanar a través del perdón. ¿Cómo se puede trabajar ese perdón para Mira, sanar? en todos estos años la experiencia que voy teniendo día a día con la gente y que voy adquiriendo esto de buscar más información para entender cómo es que uno puede transmitir al otro como para que si entiende pueda sanarse, ¿no? Nosotros no podemos ayudar a nadie, eso lo tengo muy claro y quiero transmitirlo, pero sí quizás buscar información para poder transmitir, para que entiendan, sientan y puedan sanarse. Y las veces que me ha pasado, tanto como milagros como no milagros, en lo que yo digo a veces sentía como un fracaso, era que las personas al primer instante modifican, mejoran, pero no logran totalmente el perdón. ¿Tá? Entonces no lograr porque primero ya viven otra ilusión, ya dejan, hasta es como dejar el tratamiento Claro, médico, es como que ya empieza a ilusionar y no y tratan de borrar porque no pueden, tienen miedo al amor, que es distinto, a conectarse en el amor, sería a perdonar a una persona que abusó de ellos, que pueden ser sus progenitores, o esos resentimientos que vienen muy fuertes, que el ego hace, que es una ilusión, que hace que su creencia sea tan fuerte que no pueda unirse. Y cuando no se une no puede sanar. ¿Tá? Es tan simple como eso. Y las células se dividen. ¿Te acordás de las claro, sí, células sí, sí, del cáncer que son como egoístas, que van comiendo las otras? Entonces, si no nos unimos, las células hacen exactamente lo mismo. tal cual. ¿Sí? Cuando decís lo perdono, pero lo quiero lejos, no perdonaste. No, yo igualmente, perdón no quiere decir querer. Nosotros no hablamos cuando decimos, vos tenés que perdonar, porque ahí también dice que cuando no estás perdonando te estás cargando vos mismo. ¿Tá? El, la culpa el juicio te condena a vos mismo, ¿sí? Es Entonces, el juicio, estás constantemente haciendo juicio, te condenas a vos mismo, ahí hay una explicación, cuando está escrito esa parte, que seguimos condenándonos, porque no tenemos la libertad, la paz, todo esto que para poder seguir adelante. Entonces no podemos perdonarnos, no tenemos miedo a amar. Amar sería lo que digo siempre, trabajar en función del otro a pesar de no ser correspondido. No me interesa que el otro me reconozca, pero sí ser libre, esa es la libertad. Entonces esa es la unión. Ahora, de ahí a que elijas estar con alguien o no, es otra cosa, no tiene nada que ver. Yo no digo que vayan a tomar mate después con el abusador, claro, no estoy diciendo eso, pero sí que se liberen y lo liberen, porque no es nada más que liberarte, es liberarlo, ¿tá? Liberar al otro. Y después que cada uno corra su camino, ¿no? Circule el seguro. camino de que tenga que vivir para ir evolucionando. Pero cada uno de ustedes sálvese, ¿sí? A través de la unión, que sería el amor. Hay mucho y vos lo destacás acá en la carta que dice los que sienten que el perdón es injusto. Creo que es una de las más Y importantes lo que dicen sensaciones, todos, ¿eh? es Es injusto. lo que más dicen, sí, es lo primero que dicen. ¿Cómo voy a perdonarlo? O sea, o algo peor que me dicen, cuando estamos haciendo un ejercicio del perdón, el ejercicio del perdón tiene que ver como llegar al inconsciente. Nosotros hay ejercicios que tienen que ver con estados prehipnóticos o hipnóticos, que es si nosotros vivimos una experiencia emocional que no es real, el inconsciente, pero lo vivimos, los predisponemos con el 3% de intelecto consciente, de que una película, de que es algo real, el inconsciente no registra si es real o mentira, ni siquiera tiene espacio-tiempo si eso que viviste lo viviste antes o en el momento presente. Entonces ahí viene el alivio inconsciente. Ahí estás reparando hasta el árbol. ¿Tá? Ujú. Entonces, eso es uno de los juegos que podemos hacer como para poder transmitirle al inconsciente y cambiar la información de la creencia inconsciente que te lleva a ese estado que lo despertaste con algún impacto emocional, que ya lo tenías en tu ADN, en tus genes, ¿sí? Ujú. Entonces, se puede perdonar con juegos también
para ayudar a comunicarnos con el inconsciente, ¿sí? Consciente, inconsciente. Sí, Bien. creo que iba a decir algo más, pero no me acuerdo. Pero bueno, más allá de todo lo que puedas aportar, es esto, ¿no? Es el perdón está en uno, la sanación está en cada individuo. El no, lo que está viviendo no es real de esa enfermedad y la cura sí es real a través del perdón. De la unión, A- del perdón, a o tra- sea, entendiendo lo que es la unión. El Ujú. perdón es la unión, logrando la unión podés perdonar. O sea, logrando perdonar podés llegar a la unión, ¿sí? ¿El perdón es un sentimiento? Y el perdón, claro, es ¿La ira? ¿Eh? ¿Es la ira del...? No, como el Digo, perdón pero... es un sentimiento de comprensión, de aceptación, de amor, Ujú. de unión. Sería el término que unifica todas estas palabras que estamos usando, ¿no? El perdón. Y, y bueno, es lo que todos se niegan en el fondo, y que dicen, ¿cómo yo puedo pedirle perdón si él fue el maltratador? Claro. Y yo le digo que perdón por haberlo juzgado, no perdón porque estaba, sino solo por haberlo juzgado, porque él tampoco sabía lo que estaba haciendo, porque él tenía una información para hacer lo que es. Y cada uno tiene su propio camino a recorrer para comprender. ¿Sí? Entonces es lo que tenía que suceder también. Si hablamos de frecuencia, que eso es lo que más le cuesta también a la gente entender, que si ustedes ven la casualidad, que no existe la casualidad, pero socialmente dicen casualidad, es que en un árbol contaminado de abusos siguen siendo los abusos. ¿Tá? Esto también lo hablamos en una charla acá con la Ujú. psicóloga, Con con Carmen Carmen. Sotelo, sí. Entonces, si hay abusos y no se exterioriza, no se habla en frecuencia, en sintonía, eh, en el universo, en la naturaleza, lo que sea, me va a llevar a que mis hijos vuelvan a repetir esa historia y a su vez su historia va a seguir porque el árbol tiene esa frecuencia de atraer esa misma frecuencia de gente que quiere abusar de ellos, porque lo que tienen que hacer es reparar eso. Entonces, lo que nosotros juzgamos, que a su vez, obviamente que hay que denunciar, esta es la parte lógica, ¿no? Que hay que denunciar, hay que ir a la justicia, hacer todo lo que tengas que hacer, pero sacarle juicio, porque hay algo más profundo que es lo perfecto de la naturaleza que hace que esto te suceda a vos y no le suceda a otro, ¿sí? Y a su vez al árbol, a esa gente, a esa misma familia, nada más que eso, o a otros los maltratos y siguen, o gente que me dice, yo tengo un radar, me dijo una señora hace poco. El primero era alcohólico y maltratador, el segundo era alcohólico y maltratador, y el tercero dije, no me va a pegar más, me dijo. Entonces, ¿qué hace? Me insulta, pero no, y sigue tomando, toma un poco menos, me dice, pero es lo mismo. ¿Cómo puede ser? Si nadie tiene carteles, yo soy maltratador, yo soy abusador, yo soy alcohólico, yo adicto, soy, ¿entendés? ¿Qué es lo que nos une? Una frecuencia. Una vibración. Una frecuencia. Ajá. Una frecuencia. Igual quizás es una... Estamos todos conectados. Estamos todos conectados. Y el otro día di un ejemplo de los monos, ¿te acordás? Cuando Mm, di un ejemplo de los monos, como los monos, aunque no estén conectados entre isla e isla, cuando estos modificaron su pensamiento, los otros modificaron. Quiere decir que estamos conectados. Eso es una gran prueba científica de que nosotros también, pero tenemos intelecto y ego como para poder manejarnos de distinta manera. Y después hay otra experiencia con las hormigas, que un científico busca dentro del hormiguero, la hormiga reina, la saca, la mete en un frasquito, la hago más corta, la mete en un frasquito, se la lleva y siguen estudiando y las hormigas siguen el mismo comportamiento. Nadie se fue, todos siguen trabajando de la misma manera. Cuando le dicen apretala, matala a la reina, matan a la reina espontáneamente, por más que la reina estaba lejos, las hormigas dejan el hormiguero. Las hormigas ya sienten que no tenían nada por qué trabajar ahí, si ellos trabajan todas para la reina. Entonces enseguida abandonan el hormiguero. Están conectadas. ¿Tá? Lo mismo nosotros. bien, quizás parece una barbaridad,
pero tal vez pueda ser uno de los caminos a la sanación. A veces cuando la gente dice es injusto perdonar, sea un poco egoísta, porque tal vez vos te estás un poco bastante, pero sé un poco egoísta, perdoná porque vos te tenés que sanar. Sí. No lo vas a compartir, No, pero no. dirás Me esto es confundí. una barbaridad. Pero digo, bueno, ser un poco para poder, ¿no? Pensar en uno, no en lo que hizo el otro, sino en lo que uno necesita, es el perdón, es el camino de la liberación. Por eso digo esta palabra, sé un poco egoísta, pensá en vos, no habrá juicio en el otro, sino busca tu propia Que la persona sanación. cuando piensa en uno, piensa en víctima, ¿entendés? En sentirse víctima del agresor o de lo que sea. Y en realidad uno, cuando dice pensar en uno mismo, sería en aceptar el resto de afuera, perdonar y trabajar para adentro, lo que es limpiarse, vivir en el amor para poder comprender todo lo que sucede afuera. Si yo no tengo amor adentro, nunca voy a poder dar amor afuera. Así que eso es lo que nos sucede a diario, Es en verdad. todos los ejemplos. Bueno, Dani, muchísimas gracias. Bueno, Cari, Acá te mandan saludos ahí en los mensajes. Así que muchísimas gracias por esta información. Esperemos que los cuerpos sanen y que no estén tan enfermos y que podamos seguir el camino del amor y del perdón, la unión. la unión. Gracias, Cari. Gracias Dale. a vos. Chau, chau. El coach Daniel Molina en la tarde en este espacio que llamamos ADN Emocional. Seguí escuchando la radio a través de nuestra página web mix-medio-magazine.com mix-medio-magazine.com. Ya venimos, estás en la tarde de Mix.